Buenas noches, mi nombre es Gonzalo Dávila y les voy a hacer una presentación para el curso de Economía Agraria y los temas que voy a hablar es de balanza de pagos y tipo de cambio. Entonces vamos a hablar de la estructura, del equilibrio y el tipo de cambio. Bueno, balanza de pagos, el primer tema. Entonces, ¿qué es balanza de pagos? Pues como su nombre lo dice, pues se puede representar como una balanza que en un extremo de la balanza está la cuenta corriente y en el otro extremo de la balanza está la cuenta financiera o la cuenta capital o la cuenta capital. Bueno, aquí tenemos una primera definición del Banco de la República, voy a colocar el icono. Entonces, la balanza de pagos de Colombia registra los flujos reales y financieros que el país intercambia con el resto de economías del mundo. Entonces, esto se alinea con el Fondo Monetario Internacional con un manual, que es un manual para todos los países, que es el Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional, y es una definición que alinea con la versión 6 de ese documento, que es del año 2000. Entonces, la balanza de pagos, la tenemos, son dos cuentas importantes para el Banco de la República, son dos cuentas importantes, digamos, a verlo cómo se muestran. Una cuenta es la cuenta corriente y otra es la cuenta financiera. ¿Qué es la cuenta corriente? Contabiliza exportaciones e importaciones. Eso es muy importante, poder contabilizar, medir cuánto se exporta y cuánto se importa de bienes y servicios. Los ingresos por renta, que eso le llaman ingreso primario, ingresos por las rentas, y el ingreso secundario, que son las transferencias, las remesas. Entonces, cuenta corriente, exportaciones e importaciones, rentas, transferencias, eso es. Y la cuenta financiera registra las fuentes de financiación externa. ¿Esto qué es? Son los extranjeros invirtiéndose en Colombia. Entonces, esto se identifica como un déficit corriente. O la capacidad de otorgar recursos al resto del mundo. Entonces, que son colombianos invirtiendo en el extranjero, que son superávit. La cuenta financiera tiene dos cuentas, extranjeros invirtiendo y colombianos invirtiendo afuera. Entonces, sigamos con la definición todavía del Banco de la República. Es un registro contable de todas las transacciones económicas de los residentes de un país con el resto del mundo. Residentes del país con el resto del mundo. Eso es importante porque hay una diferencia con el FMI. Y que ocurre en un periodo dado de tiempo. Entonces, es un año. Aquí también se hacen cortes trimestrales y hay un corte anual. Vale decir que es una muestra total de pagos hechos al extranjero y total de ingresos recibidos al extranjero, que es un total de pagos hechos al extranjero. Entonces son los pasivos. Entonces, pasivos, entonces fuentes de financiación externa, entonces son los pagos hechos al extranjero, ¿sí? Esta primera cuenta, y total de ingresos recibidos del extranjero. Entonces, esta segunda cuenta, capacidad de otorgar recursos del resto del mundo, entonces estamos recibiendo esos ingresos. Entonces, registra tanto flujos de recursos reales, bienes y servicios, estamos aquí hablando de cuenta corriente, ¿sí? Importaciones, exportaciones, como flujos de recursos financieros, nuevamente la cuenta financiera. Entonces, en esta definición están las dos, se mencionan las dos cuentas. Bueno, vamos a ir con definiciones del FMI. Esta es una fotografía, una imagen del manual de la portada. Entonces ahí saqué unas definiciones. Entonces una definición es: la balanza de pagos es un estado estadístico, claro, yo estoy contando, que resume las transacciones entre residentes y no residentes. Aquí está mucho más completo, porque no necesariamente los ingresos, los bienes, los servicios que se contabilizan no necesariamente hay que vivir en Colombia para contabilizar eso. Entonces es residente y no residentes durante un periodo. Comprende la cuenta de bienes y servicios, cuenta corriente, la cuenta de ingreso primario, que son las rentas, la cuenta del ingreso secundario, que hemos mencionado, que son las transferencias y las remesas, la cuenta de capital, que hablamos de esa cuenta de capital, y la cuenta financiera, que hemos hablado, la cuenta financiera, que son los colombianos invirtiendo en el extranjero o extranjeros invirtiendo en Colombia. Listo, entonces ampliamos un poco más. Cuenta corriente, la definición del FMI, muestra los flujos de bienes, servicios, ¿sí? Ingreso primario, ingreso secundario entre residentes y no residentes, alineado con lo que hemos visto. Cuenta corriente, rentas, el ingreso secundario son transferencias y remesas entre residentes y no residentes. Y la cuenta financiera muestra adquisición y disposición neta de activos y pasivos financieros. ¿Qué son los activos? Colombianos invirtiendo en el extranjero. ¿Qué son los pasivos? Extranjeros invirtiendo en Colombia. Y la definición de la cuenta capital
muestra los asientos de crédito y débito de los activos no financieros, no producidos y las transferencias de capital entre residentes y no residentes. Esto es un poco más complejo y un ejemplo que encontré de que es activos no financieros, no producidos es la venta de la sede de una embajada en la Conchinchina. Entonces, es eso se indica ahí. Entonces, como para Colombia esto se cuenta es muy pequeña, entonces yo la visualicé, vamos a ver que no se visualiza, entonces en esta vez no se muestra en la balanza de pagos, y vamos a ver más adelante. Y ese es el hipervínculo que tengo para donde se encuentra este modelo, que están estas definiciones y otra cantidad de definiciones y una estructura un poco más compleja de la que vamos a ver. Entonces, la estructura de balanza de pagos, a mucho de la balanza de pagos se divide en dos cuentas, una la cuenta corriente y otra la cuenta financiera. Sigamos profundizando en esta estructura. La cuenta corriente se divide en cuatro cuentas importantes, que uno es la balanza comercial, que son los bienes, exportación e importación de bienes, balanza de servicios, importación y exportación de servicios, balanza de renta, ¿sí? Ingresos y egresos de esas rentas, las rentas que se tienen, y balanza de transferencias, pues entonces son las remesas transferencias. Sigamos, la cuenta financiera es ingresos de capital extranjero, de extranjeros invirtiendo en Colombia, salidas de capital colombiano, colombianos invirtiendo en el extranjero, instrumentos financieros derivados. Bueno, este es un derivado, financieros derivados es que es un precio de un activo que depende de otro precio de otro activo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo es el precio futuro del oro depende del precio actual del oro. Entonces, un precio de un activo que depende de otro. Entonces, hay esas transacciones. También hay derivados de productos agrícolas. Y activos de reserva son las reservas, las nombradas reservas. Bueno, entonces aquí tenemos, este es un primer cuadro del informe de enero a diciembre del 2017. Es un informe que salió en marzo, hace poquito salió ese informe, y es toda la balanza de pagos de Colombia que sacó el Banco de la República del año pasado y acaba de salir. Entonces vamos a ver, tenemos la teoría que la balanza de pagos es cuenta corriente y cuenta financiera, y vamos a verla aquí. Entonces, en este cuadro, entonces balanza de pagos es la cuenta corriente, aquí está la cuenta financiera, y aquí hay que colocan los errores y omisiones. Entonces, siempre se indica si hay un error o omisión, porque esto se va calculando poco a poco y al final tienen que hacer cortes y se hacen unos ajustes. Entonces, cuenta corriente, cuenta financiera, y es que aquí sería la práctica, realmente se coloca errores y emisiones. Listo, sigamos acá. Entonces, ahora la cuenta corriente, hemos dicho que tenía estas grandes cuatro cuentas. Vamos a buscarlas acá en el informe del Banco de la República. Balanza comercial, ¿qué es la balanza comercial? Habíamos dicho que eran los bienes. Entonces, mira, aquí están los bienes, exportaciones e importaciones. Entonces, por ejemplo, exportaciones FOB o importaciones FOB. FOB es no importa el lugar del puerto, free on board. Entonces puede ser que yo he realizado una exportación y yo a mi cliente le dejo, por ejemplo, en el puerto de Barranquilla o le dejo en el puerto de Nueva York. O al revés, voy a importar, entonces el vendedor me lo está dejando en el puerto en Texas o me lo está dejando en el puerto en Buenaventura. Balanza de servicios, ¿sí? Entonces, balanza de servicios. Aquí, servicios. La importación y exportación de servicios. ¿Qué servicios hay? Transporte, viaje, comunicaciones, seguros financieros. Entonces, son los servicios. La otra cuenta, balanza de rentas. La renta, ¿sí? La renta. Ingresos, las rentas por inversión, los ingresos por esas rentas de inversión o los egresos por rentas de inversión. Y la balanza de transferencia, he mencionado que son los remesas o las transferencias. Tenemos cuenta aquí que la cuenta corriente, mira que tenemos aquí está negativa porque tenemos ingresos son 60.000 millones de dólares y los egresos son 71.000 millones. Entonces tenemos una cuenta corriente negativa, menos 10.000. Entonces aquí sale más de lo que entra. Entonces, sigamos con esto. Ahora la balanza de pagos. La balanza de pagos, la cuenta financiera. La cuenta financiera habíamos mencionado que eran cuatro cuentas. Entonces vamos a buscarlas. Ingresos de capital extranjero. Ingresos de capital extranjero.
pasivos. Entonces son extranjeros invirtiendo en Colombia, entonces eso es una deuda que tenemos. O sea que esos dineros se lo van a llevar, entonces es un pasivo. Es un dinero que va a salir más adelante. Salidas de capital colombiano, ¿sí? Entonces son colombianos invirtiendo. Entonces salidas de capital colombiano. Activos, esto se pone como activos porque son inversiones de colombianos. La otra cuenta es instrumentos derivados financieros, lo que hemos dicho, que valores futuros de oro y derivados de otros productos agrícolas. Entonces esa es la tercera cuenta. Tenemos cuenta 1, cuenta 2 y cuenta 3, instrumentos financieros derivados. Y los activos de reserva, activos de reserva. Entonces la teoría aquí cuadra con lo que hay en la práctica. Listo, ya acabamos con el tema de balanza de pagos, ahora seguimos con el tipo de cambio. Y esto es una definición del Banco de la República. Entonces, tipo de cambio, tasa de cambio, TRM. Entonces, a partir del 1 de marzo del 2018, la tasa representativa del mercado, TCRM, es una definición un poco más amplia, ¿sí? La calculan, corresponde a un promedio entre las operaciones de compra y venta entre el dólares de Estados Unidos de América y moneda colombiana, legal colombiana. Pero este promedio, ¿con quién se realiza? Se realiza con 4 grupos de entidades. ¿Sí? Entidades. Entonces, una entidad se hace el promedio con los intermediarios de mercado cambiario, IMCs, o estos IMCs con entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera Colombiana. Es el segundo grupo para calcular. El tercer grupo que se incluye para el promedio, distintos intermediarios del mercado cambiario, operaciones entre distintas. Y otro para calcular el promedio son operaciones entre los IMCs con el Banco de la República o el IMC con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esas son las 4 entidades con que se hace el promedio ponderado. ¿Quién tiene la obligación de calcular, certificar la TRM? La superintendencia. Eso lo hacía antes el Banco de la República hasta finales del 2016 y ahora lo está haciendo desde a partir del finales del 2016, lo está haciendo la superintendencia. ¿Y cómo se calcula? Hay una metodología que establece el Banco de la República, que hay una circular que es esta DODM 146, que vamos a vernos resúmenes de esa circular, de esa metodología. Entonces, la metodología, ¿qué es la metodología? Básicamente que se calcula esas operaciones, la TRM se calcula con operaciones que se dan entre las 7:30 y la 1 p.m., ¿sí? Se excluye las operaciones con entidades diferentes a las vigiladas por la Superintendencia Financiera. Se excluye. Otra metodología del cálculo es que se debe incluir las que son vigiladas por la Superintendencia Financiera. Eso es para evitar duplicidad en cálculos, porque si yo mido lo que está vigilado y lo que están por allá que no es vigilado, pues no lo contabilizo porque puede ser negociaciones que son lícitas, pero no las tengo tan en el radar, entonces para no evitar duplicidad. Se debe solamente contabilizar las transacciones de negociaciones con moneda colombiana con dólares americanos. No hay otra moneda, se incluye en esos cálculos. ¿Sí? Que yo vaya a reconvertir, hice conversiones con moneda panameña y después reconvierto dólares americanos, no. Y la tasa representativa será calculada y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia con la metodología que estamos hablando. Y hay otros casos aquí más adelante. Por ejemplo, aquí, ¿qué pasa con los días festivos? Entonces, la tasa no se calculará en días festivos del Banco de Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, aquí hay un ejemplo, por ejemplo. Un día martes, donde es un día hábil en Colombia y en los Estados Unidos, ¿sí? Está en vigencia la TRM calculada con operaciones del día lunes. Estamos martes, pero la vigente es el día lunes. ¿Por qué? El día lunes la tasa representativa se calcula desde las 7:30 hasta la 1 de la tarde. Ese valor calculado, ¿sí?, va a representar lo del día martes. Lo que pasa el lunes lo calculo y representa el día martes. Ahora, sigamos con el escenario. El día miércoles, día hábil en Colombia, pero festivo es en Estados Unidos. Entonces, está en vigencia la TRM calculada con operaciones del día martes. Entonces, como se cierra el día martes cojo el día 7:30 a 1 p.m., calculo ese valor y ese valor es el que pasa a ser el válido para el día miércoles. ¿Qué pasa el día jueves? Como no se calcula, aquí dice que no se calcula el día festivo,
Entonces, como yo no calculo el día miércoles, tengo que recurrir a lo que calculé el día martes. Entonces, continúa en vigencia la TRM del día miércoles, pero el día miércoles fue lo que se calculó el día martes. Ese es el efecto. Y vamos a verlo. Tengo un cuadro ahí de lo que descargué la superintendencia. Y otra metodología es que sábados, domingos y festivos, y aquellos en los que el Banco de la República no preste los servicios, se aplicará la TRM vigente en el día hábil inmediatamente siguiente. Este es un efecto distinto a este, inmediatamente siguiente. Entonces vamos a verlo por acá. Por ejemplo, aquí lo tengo. Por ejemplo, algo que pasó hace poquitico, Semana Santa. 29 era jueves, jueves santo, viernes, sábado, domingo, y este es el lunes. Entonces aquí dice, TRM vigente el día hábil inmediatamente siguiente. Entonces, si estamos en jueves, el siguiente día hábil es hasta el lunes. Entonces el día lunes, la promedio de las operaciones comerciales dio 2.780,47 centavos. Entonces, miren que como se aplicará para sábados, domingos y festivos, aplicará la del día hábil inmediatamente siguiente. Entonces, la del lunes dio este valor y entonces se rellena con esto. Entonces, lo que da el lunes es la misma que se presentó en los días festivos o sábados y domingos. Ese es un efecto. Otro efecto, por ejemplo, aquí en lo que vemos la tasa alternativa, hoy es 10, descargué este archivo y ya tenemos el día 11. Entonces, hoy se calculó de 7:30 a 1, eso dio 2.767,82 y esa es la tasa representativa para el día 11. Entonces, para el día siguiente hábil. Listo. Y por ejemplo, aquí tengo una gráfica, cogí esa tabla del histórico y grafiqué el día desde el 1 de enero del 98 hasta lo que va corrido. Entonces, más o menos ha oscilado como entre 1.400 hasta 3.300, más o menos creo que fue 3.400 ese valor. Entonces, por ejemplo, aquí fue la época, podemos decir que fue como en tiempos de Pastrana, aquí hay una subida de tiempos de Uribe 1, osciló, no había vacilaciones. Por ejemplo, aquí este efecto en el 2014 fue el tema de la caída del valor del petróleo, entonces se pagaba menos por cada barril, entonces como teníamos menos dólares, entonces teníamos escasez de dólares, y entonces hay escasez, pues el precio sube, por lo que hemos hablado de oferta y demanda. Listo, hasta aquí es la presentación. Muchas gracias.